Ha realizado diversos cursos en el extranjero, entre los que destacan los realizados en Harvard y Los Ángeles, California. Ha sido profesor invitada en la Universidad de Nebraska, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Reming, en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, en la Asociación Ecuatoriana de Cirugía Plástica, en la ciudad de La Cuenca, Ecuador, en diversas universidades. En su trayectoria laboral, a lo largo de esta, se ha desempeñado como funcionaria pública en el Instituto de la Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Instituto Federal de Acceso a la Información, en el Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación y el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa de primer circuito. Dentro de la UNAM, se ha desempeñado como jefa de división de la Universidad Abierta y a Distancia de la Facultad de Derecho, delegada de oficinas jurídicas adscrita a la Oficina del Abogado General de la UNAM, representante de la UNAM ante la Comisión Mixta de Escalafón en la Dirección General de Relaciones Laborales de la UNAM, técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, jefa de la división del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Derecho en la UNAM, y actualmente funge como profesora de tiempo completo, titular sede definitiva de la Facultad de Derecho de la UNAM, con 35 años de práctica docente, investigadora nacional, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, investigadora acreditada del Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de Derecho, acreditador internacional de las COPAES y consejera técnica de la Facultad de Derecho. Y desde luego, hoy tenemos el gusto de recibirle. He reducido algunos temas. Es un placer verdaderamente, doctora, que haya aceptado esta invitación. Para nosotros es muy importante tenerle y escucharle acerca de este análisis que nos presentará. Le agradezco mucho su participación y estamos atentos a su ponencia. Muchas gracias, doctora. Pues muy buenos días, gracias, doctor. Pues antes que nada, distinguidos miembros de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC, ANEFAC, por sus siglas. Pues para mí es un verdadero gusto el poder esta mañana dirigirme ante ustedes, sobre todo para abordar estos aspectos tan importantes relacionados con el capítulo 19 del TECMEC y las implicaciones de este, obviamente, en el comercio electrónico de nuestro país. Pues nuevamente, doctor, quiero agradecerle la atenta invitación al doctor Celso Augusto López Pérez, presidente precisamente de la ANEFAC, Delegación Yucatán, en especial a la maestra Jenny Alejandra Falcón, mi gran amiga, secretaria de la misma, y a la maestra Vanessa Rivero, con quien tengo el gusto de estar en comunicación con ella para planear este evento. Entonces, yo quiero decir que desarrollaré mi tema de la manera siguiente. En primer lugar, explicaré las circunstancias y factores que han hecho propicia la evolución de los mercados virtuales, a la par, obviamente, del avance tecnológico. Después pasaré a plantear la concepción actual que tenemos del comercio electrónico y su importancia. En tercer lugar, pues conoceremos el posicionamiento de estas transacciones, que son nuevas tanto a nivel interno como internacional, o sea, han tenido más auge, ¿no?, en los mercados globales. Luego, brevemente explicaré el contenido del capítulo 19 del TECMEC y su impacto en el comercio digital nacional. En un quinto aspecto, plantearé ya propiamente la fiscalización del comercio electrónico a la luz del mencionado capítulo. En el sexto y último punto, con una capacidad que intentaré ser de análisis breve y conciso, estableceré la forma en que se concibe la política tributaria del referido comercio mexicano en la línea del marco internacional. Esa será la exposición. Entonces, ya haciendo uso de la voz, primero, pues debemos reconocer que las generaciones más recientes, obviamente nombrado debido a este acceso a la tecnología y con la llegada del nuevo milenio,
pues se relacionan mediante una dinámica social en la que se comprende el uso de las redes sociodigitales. Estas van a ser concebidas como la principal herramienta de la integración, lo que manifiesta que la forma de gestionar la información es vivir, obviamente asumiendo el tiempo, asumiendo aspectos de espacio, usos y prácticas sociales. Todo esto pues lo vamos a tener que construir a través del empleo de las herramientas en el entorno digital, virtual, electrónico, eminentemente tecnológico. Pues estas prácticas mediatizadas nos atribuyen nuevos roles, nuevos papeles y por ende nuevas funciones sociales, las cuales pueden y son utilizados por los usuarios electrónicos, obviamente a efecto de satisfacer sus actuales necesidades. El intercambio de mercancías, bienes y servicios, pues obviamente no ha quedado soslayado de esta evolución y pasó de realizarse de individuo a individuo y en el hoy por hoy, pues puede darse entre una persona y un ente meramente electrónico, meramente digital. Pues este cambio de paradigma nos crea un panorama novedoso de posibilidades a través del uso de la Internet. Debido a que esto pues, nos posiciona frente a retos como crear un orden normativo interno e internacional sólido y adecuado, que responda obviamente a las necesidades que requiere esta modalidad de comercio y permita su desarrollo. Todo esto sin descuidar la seguridad de los sujetos que intervienen en dichas transacciones, tanto los proveedores como nosotros los consumidores. Ahora bien, es necesario y de mucho interés para esta charla que analicemos los resultados y los compromisos que nuestros vecinos del norte, tanto los Estados Unidos de América como Canadá, y nosotros que somos sus socios comerciales, pues hemos asumido en este ámbito a través de la entrada en vigor del nuevo TECMEC. Ya recordarán que entró en vigor el 1 de julio de 2020, es decir, el día de hoy estamos cumpliendo un mes de que se negoció y entró en vigencia. Duraron más de 2 años las negociaciones, como recordamos. Entonces, el comercio electrónico reviste una importancia fundamental que por primera vez se reconoce un capítulo completo, el 19, donde vamos a fijar todas las reglas de las transacciones del comercio digital. Tema, obviamente, que no estaba contemplado en el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TELECAN, y que obviamente refleja los avances en las agendas de ambos países, sobre todo en lo que llamamos la cooperación comercial. Bueno, vamos a definir qué debemos entender por comercio electrónico para poder conceptualizarnos. El comercio electrónico, voy a tomar una definición de mi derecho interno, del derecho nacional mexicano, en el sentido de ser definido por la Procuraduría Federal del Consumidor como el proceso de compraventa o intercambio de bienes y servicios e información, ¿a través de cuál? De las redes de comunicación. Entonces, desde mi particular punto de vista, es personalizar este concepto, tomando como base las comunicaciones, con lo que podemos definir el comercio electrónico como la entrega de información, productos, mercancías o servicios, acuérdense que nos movemos en los bienes tangibles y los bienes intangibles, pagos por medio de redes o cualquier otro medio electrónico. ¿Todo esto qué implica? Pues implica una transmisión electrónica de datos, incluido textos, imágenes, videos. Además, comprende otras actividades muy diversas, como son el comercio electrónico de bienes, de servicios, suministros que realizamos en línea de contenidos digitales, subastas, por mencionar algunos otros aspectos. Pues esta modalidad comercial nos ofrece una gran variedad de ventajas, tanto para el consumidor como para el comerciante. Para el cliente se da la accesibilidad, la rapidez, la oferta, el ahorro de tiempo y esfuerzo, así como la seguridad, que son algunas de las ventajas que nos dan o nos representan las transacciones en línea o digitales. Por lo que respecta a los comerciantes, algunos de los factores por los que actualmente se han trasladado a estos mercados, es decir, a los mercados virtuales o digitales, pues sobre todo deriva de la facilidad de la difusión, la ampliación del mercado, las targets, la eliminación de costos, el ahorro en publicidad, además de la seguridad para el negocio y la mercancía. Actualmente podemos decir que es una actividad que tiene un gran potencial al ser considerado por muchos
el medio idóneo para cumplir sus necesidades. No obstante ello, nosotros podemos revisar que también resulta evidente la imperiosa necesidad de establecer reglas claras a través de marcos normativos que estén armonizados tanto interna como internacionalmente, como es el caso de nuestro nuevo tratado, el TEC. Pues en este sentido, buscamos impulsar el desarrollo del mismo y sobre todo dotar de certeza jurídica a los consumidores, a los comerciantes o intermediarios e inclusive a los propios estados que formamos parte de este TEC. Pues toda vez de que, o a partir de que, pues de que representan desventajas comerciales y estas desventajas, sin duda alguna, pueden verse rebasados por acciones, tales como son los fraudes electrónicos, la comisión de prácticas desleales, entre las que podemos citar, pues el dumping, las salvaguardas y en su momento las subvenciones, que son estas prerrogativas que los estados conceden a ciertos productos. Entonces, estos medios que se van a medir en estos aspectos pueden resultar violatorios de principios básicos en la materia comercial y sobre todo transgredir el uso y el orden público y normativo de un país miembro, tanto de la Comunidad Internacional de Naciones como los miembros que pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio. Bueno, vamos a recordar brevemente el origen del comercio electrónico. Se remonta al año de 1948, del siglo pasado. En la actualidad, este medio de comerciar se ha visto muy favorecido por el avance de las tecnologías de la información, en particular del Internet. Y esto pues ha derivado en el rápido posicionamiento de esta forma de comercio. Casi todos hemos hoy por hoy comprado en línea. Es una alternativa de compra y venta, sobre todo para los usuarios, y que en los últimos años, insisto, ha tenido un despegue, un desarrollo muy tangible. Bueno, voy a citar algunos datos del reporte de 2019 que se han hecho en Latinoamérica. Y la fuente es E-Commerce Foundation. Esta fuente, que es la Fundación de Comercio, indica que el tráfico comercial virtual ha mantenido un alza constante en todo el mundo. Tan solo en este año, bien nada más, se reportó que las ventas a través de las plataformas digitales dedicadas a los negocios por vía electrónica tuvieron un aumento del 17%. ¿Cómo se distribuyeron? De la siguiente manera. En América Latina, el crecimiento fue aproximadamente de un 15%. Y en el caso específico de México, durante ese mismo año, esta forma comercial alcanzó un valor de 631.710 millones de pesos, lo que significó un crecimiento en porcentaje del 28.6%, que equivale a ¿qué? Pues a 140.460 millones de pesos respecto del año anterior, o sea, del 2018, todavía no tenemos las cifras del 2020. Esto de conformidad con qué datos, ¿cuál es nuestra fuente? Son los datos que nos proporciona la Asociación de Internet MX. En este estudio que se dio a conocer, donde obviamente habla del ranking de los países con mayor penetración a Internet, así como los países de la región, la lista se desarrolla de la siguiente manera. Argentina tiene el 93% de su población que están conectadas y que hacen compras. Le sigue Chile con 77%. Brasil tiene un 70%. México, 68%, o sea, de conexiones en red de Internet. Colombia, con 66%, con 65%. Y el último en la lista, con escasamente 40%, es Honduras. Bueno, si tomamos en cuenta el ranking global de facilidad para hacer negocios, México ocupa la posición 49, pero nos sigue Chile, que está en el 55, y Perú en el lugar 58. Por otro lado, las cifras que nos da el ranking global de logística y desempeño ubica a Chile en el puesto 35, a Panamá en el 38 y a México en la posición 51. Haciendo mención al índice global de desarrollo de e-government, coloca a Argentina en la posición 43, a Chile en la 42 y a Uruguay en la 34. ¿Qué quiero decir con todo esto?
Viendo las cifras y las estadísticas, pues sin duda alguna, la evolución acelerada de este comercio en nuestro país se refleja con el alto volumen de ventas realizadas a través de estos mercados virtuales o digitales. Por ejemplo, en 2019, que fue el año pasado, México ocupó la posición más alta de toda Latinoamérica, gracias a su crecimiento en ventas por Internet, que fue alrededor del 16.3%, lo que equivale a 28.800 millones de dólares, solamente en los mercados virtuales o digitales. Este auge nacional, definitivamente que lo vemos reflejado en el comercio electrónico, pues llegó en el 2019 al punto más alto, históricamente hablando, al presentar el mayor número de ventas digitales con las cifras que ya dije, y sobre todo hubo un aumento de casi el 30% respecto al año anterior, de acuerdo con las cifras del estudio de comercio electrónico 2020, o sea, el año que está corriendo, que proporcionó la Asociación de Comercio Electrónico de Internet MX. El objetivo de los consumidores pues ha sido eficientar su gasto mediante las compras digitales. Por ello, los mexicanos podemos asegurar que gastamos en promedio 13,700 pesos al año en compras de productos y servicios digitales. Bueno, el resultado de todo esto se observa en la siguiente gráfica que estamos viendo. Muestra la estimación del valor del comercio electrónico para nuestro país. Ahí hacemos notoriamente y destacamos con este gráfico el hecho de cómo ha evolucionado del 2010 a la fecha. Además, pues debemos considerar que este año, debido lamentablemente a la emergencia sanitaria por lo que estamos pasando todos los países del mundo, esto se ha incrementado. Y de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Venta Online en línea, AMVO, por sus siglas en inglés, se prevé un crecimiento de un 59%, que se reflejará obviamente también en un incremento al valor de esta forma de comercio. Ahora bien, entro a la materia ya directamente del TECMEC. El TECMEC viene, o entra en vigencia, mejor dicho, el 1 de julio, como ya lo sostuve, del presente año. ¿Y marca qué? Pues marca la conclusión del Tratado de Libre Comercio que teníamos con América del Norte, para dar paso a un nuevo instrumento internacional que obviamente fingirá como rector principal del comercio y de las inversiones en los tres países, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, nosotros primero tenemos que empezar a reconocer que los hábitos de consumo en México pues están modificando. Estamos frente al hallazgo y descubrimiento de la nueva tecnología. Entonces, se va a marcar una diferencia coyuntural en nuestro país frente a nuestros vecinos. Por ejemplo, de enero a julio del presente año, el número de usuarios de Internet ha alcanzado el número de 87.3 millones, por lo que proporciona el 76% de que los mexicanos en 6 años o más adelante tendremos acceso a este servicio. Pues estos datos nos arrojan la realidad nacional y su impacto a nivel mundial, que sin duda alguna es un avance y un crecimiento vertiginoso del comercio electrónico. Bueno, pues precisemos que en las diversas mesas de trabajo durante la renegociación del nuevo TECMEC se acordaron temas específicamente relacionados con el comercio electrónico, y estos temas quedarían establecidos en el capítulo 19, hecho que se materializó y sin duda alguna significa un logro importante para nuestro país, ya que desde el año 2000 se había preocupado por contar con una regulación en esta materia. Bueno, nuestro país se encuentra ubicado en el primer lugar dentro de los 3 primeros países de América Latina en materia de e-commerce, o sea, comercio electrónico. Nos sigue Brasil y después de Brasil, Argentina. Brasil por muchos años estuvo en la primera posición, pero hoy México lo ha desbancado, como podemos ver en esta gráfica. Obviamente, si nos comparamos a nivel global, aquí está Estados Unidos, que son los que mayor número de compras, ventas las realizan en línea, ¿sí? Y obviamente aquí se ve nuestra posición dentro de este marco internacional. ¿Qué buscó o cuáles fueron los objetivos para incluir en el capítulo 19 del TECMEC este apartado tan importante para nuestro comercio?
Primero, se buscó facilitar el libre flujo transfronterizo de datos. Luego, prohibir la localización forzada de servidores. También se pretendió establecer protecciones sólidas de responsabilidad de intermediarios, al eximir de responsabilidad precisamente a las plataformas informáticas o tecnológicas por el contenido subido por terceras personas. Se buscó la prohibición de aranceles aduaneros y la protección al consumidor digital, ya que incluye por primera vez la validación de las firmas electrónicas. Este capítulo también procuró establecer esquemas y prácticas no discriminatorias. Recordemos que el comercio internacional se mueve bajo el principio de la no discriminación, del trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida. Estas prácticas no discriminatorias buscó proteger la información personal de los usuarios en el comercio digital. También fortalecer la cooperación en la ciberseguridad. Este aspecto va a ser muy importante, ahorita lo vamos a ver por qué. Mejorar sin duda alguna el gobierno digital abierto y facilitar el acceso y uso de los datos gubernamentales públicos. Se pactó elevar de 50 a 100 dólares el valor de los envíos adquiridos por comercio electrónico, lo cual sin duda alguna nos abre una puerta a las pequeñas empresas e industrias mexicanas. Todo esto que acabo de señalar representa un grande avance dentro del entorno digital y la economía de cada uno de estos países que formamos parte de este tratado. Además, pues la firma de este acuerdo, tratado, convenio, como quieran llamarle, porque nosotros, de acuerdo con la Convención de Viena, artículo 2 sobre derechos de los tratados, no distinguimos. Recordemos que para los Estados Unidos, para ellos es un acuerdo, pero para nosotros es un instrumento internacional que tiene la jerarquía de tratado, está a nivel constitucional. Entonces, la firma de este tratado, pues, nos ha comprometido a los 3 países signantes ¿a qué? Primero, nos comprometimos a generar procedimientos para el resarcimiento de daños, a crear normas, en segundo lugar, para la protección de los consumidores digitales. En tercer lugar, dejar exentos de impuestos aduaneros de importación y exportación a los productos digitales, aunque sí siguen existiendo los gravámenes que se realizarán de forma interna en cada país. Aunado a estos compromisos, también se estableció una franquicia para empresas de mensajería y paquetería, con lo cual la importación de bienes pues quedarían exentos del pago de aranceles y cierto nivel de impuestos internos, como es el caso del IVA, del impuesto al valor agregado. En Estados Unidos se precisó que será de 800 dólares estadounidenses libres de aranceles y de IVA. En México se elimina el pago de aranceles hasta por 117 dólares estadounidenses, de los cuales los primeros 50 dólares no pagarán IVA. En Canadá estará libre de pago de aranceles hasta por 150 dólares canadienses, de los cuales los primeros 40 estarán exentos de IVA. Bueno, además de esta franquicia, también quedó prohibida la aplicación de derechos aduaneros y cualquier otra medida discriminatoria a todos los productos digitales, sean bienes tangibles o intangibles, distribuidos de forma electrónica, como cuáles, por los libros electrónicos, videos, música, software y juegos, por mencionar algunos otros aspectos. Además, fíjense bien, se logró asegurar que no se restrinja el uso por parte de los proveedores de la autentificación electrónica o las firmas electrónicas. Todo ello con el fin de facilitar las transacciones digitales, limitando a su vez, por un lado, la capacidad del gobierno de exigir la divulgación de códigos fuentes y o algoritmos de propiedad exclusiva. ¿Para qué? Para proteger la competitividad de los proveedores digitales. Todo esto es completamente nuevo. También se incluyeron productos finales, como son las películas descargadas, los productos y servicios que dependen o facilitan el comercio digital, consideradas herramientas
que mejoran, obviamente, la productividad en el almacenamiento de datos en la nube y en el propio correo electrónico. Bueno, en lo que referimos al comercio electrónico transfronterizo, se logró aumentar los niveles del valor de envío de minimis. Canadá elevará su nivel de minimis por primera vez en décadas, de $20 canadienses a $40 para impuestos. Y también permitirá envíos libres de impuestos por hasta $150. México, nuestro país, continuará proporcionando hasta $50. Obviamente son dólares estadounidenses, no canadienses, libres de impuestos de mínimos. También proporcionará envíos libres de impuestos hasta el nivel equivalente a $117. Bueno, en este marco podemos asegurar que se establecieron la aplicación de garantías. Estas garantías serán exigibles para precisamente la defensa que se otorgue al consumidor y la protección a datos personales dentro de estos mercados virtuales o mercados en línea o digitales, como quieran llamar. Se reconoció en este TECMEC al sistema de reglas de privacidad transfronteriza de los países miembros del APEC. Esto será valorado como un mecanismo que tendrá validez para facilitar las transferencias transfronterizas de información, mientras obviamente queden salvaguardados y protegidos los datos personales. Por otro lado, podemos decir que en el marco de la cooperación y reconocimiento, la naturaleza global de este comercio digital señala en el tratado que las partes se comprometieron a intercambiar información y también a compartir experiencias sobre las diversas regulaciones, políticas, observancias y cumplimiento en relación con el mismo. Un aspecto muy importante fue relacionado a la materia de la ciberseguridad, que podemos decir que ahí encontramos uno de los aspectos más álgidos de esta nueva materia para comercializar. Se adquirió, viene en el tratado, lo dice así, el compromiso de desarrollar las capacidades de sus respectivas entidades nacionales responsables precisamente de la respuesta a incidentes que se presenten en esta materia. Y también se comprometieron a fortalecer los mecanismos de colaboración existentes. ¿Para qué? Pues para lograr una cooperación en identificar y mitigar o bajar, incrementar, más que incrementar, decrecer las intrusiones maliciosas o la diseminación de códigos que afecten precisamente a las redes electrónicas. Esto haciendo una capacidad verdaderamente de síntesis, lo que obviamente pues resulta imposible analizar en este foro, pero ya me comprometí a enviar el documento a efecto de que lo puedan tener a la mano y se publique en su momento. Entro de lleno a la fiscalización. La fiscalización precisamente del comercio electrónico que establece el capítulo 19 del TEC. Primero, hay que considerar el impacto que estos cambios tendrán en la recaudación fiscal federal, que deberá ser compatible, sin duda alguna, con los principios establecidos en este tratado, y específicamente en el referido capítulo 19. ¿Respecto a qué? Pues a los contenidos que vamos a tener en las plataformas, como son Netflix, como Amazon, Mercado Libre, Airbnb, por mencionar algunas otras, ¿no? Que de acuerdo pues, con lo que hemos venido planteando, no deberían pagar cuotas o impuestos. Sin embargo, en este contenido, pues nos surge la posible incompatibilidad de la política tributaria y los cambios fiscales para este sector comercial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto ya está contemplado en la Ley de Ingresos 2020 en nuestro país. Recuerden ustedes que esta ley entró en vigor el pasado 1 de junio, y que prevé obligaciones fiscales, tanto para quienes ofrecen productos o servicios a través del comercio electrónico, como para los mercados digitales, a través de los cuales pues se ofertan, ¿no? Se ofertan estos servicios. Entonces, brevemente señalaré algunas obligaciones que podemos mencionar y que se incluyeron.
La primera, deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT. 2, deben ofertar y cobrar conjuntamente con el precio de sus servicios, en forma expresa y por separado, el IVA. 3, deben tener un registro de los receptores de sus servicios ubicados en el territorio nacional. 4, proporcionar mensualmente al SAT el número de operaciones realizadas con receptores ubicados en territorio nacional, clasificados por tipo de servicio y el precio, o sea, el valor que va a representar cada bien o cada mercancía. 5, deben calcular y pagar mensualmente el IVA correspondiente al mes de que se trate. 6, deben proporcionar vía electrónica a sus clientes, en el caso de México, un comprobante de pago, donde se exprese el IVA por separado, siempre y cuando lo solicite el receptor, y designar ante el SAT un representante legal y un domicilio para efectos de notificación y vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Bueno, en el marco de estas referidas obligaciones fiscales, pudiéramos pensar que se encuentran amparadas por el párrafo segundo del artículo 19.3 del mencionado tema, el cual a la letra señala, cito textualmente: para mayor certeza, el párrafo primero no impide que una parte, me refiero a parte de Estados Unidos, Canadá, México, imponga impuestos internos, tarifas u otras cargas sobre un producto digital transmitido electrónicamente, siempre que dichos impuestos, tarifas o cargas se impongan de una manera compatible con este tratado, es decir, el TEMEC. Pues lo que ocurrirá sin duda alguna en la práctica es que ahora México pretende gravar a las empresas que tengan establecimiento permanente en los Estados Unidos de América o en Canadá, obviamente con este giro comercial. Lo que ellos probablemente argumentarán de manera inmediata es que se está dando un trato discriminatorio al generarles una carga, y lo que será objeto probablemente de futuras renegociaciones que darán lugar quizá a criterios o acuerdos para que se les aplique a las empresas, o mejor dicho, para que no se les aplique a las empresas con sede en Estados Unidos o en Canadá, ya que las tres partes nosotros podemos decir que comprendemos el objetivo, sin duda, pues ha sido modificar el tratamiento fiscal de los ingresos derivados de las prestaciones de los servicios o enajenación de bienes que se dan a través de los medios digitales, de los mercados virtuales, es decir, mediante estas plataformas tecnológicas que, de acuerdo con nuestro Ejecutivo Federal, corresponden a unas formas de consumo propias de una economía colaborativa, concepto con el que se hace referencia en el hoy por hoy al comercio electrónico, con sus características. Lo cierto es que los alcances de esta política pues estarán limitadas, y lo veremos, ¿no? Lo veremos, o sea, todo esto es muy incipiente, es completamente novedoso, entonces hay que dejar que corra la experiencia que vamos a vivir los tres países. Pues en este tenor de ideas, las razones que indicó en su momento nuestra Secretaría de Hacienda por lo que se hacía imprescindible gravar el comercio electrónico fueron las siguientes. En primer lugar, se sostuvo que el consumo de los productos ha cambiado. Ahora un porcentaje muy alto de compraventa se hace a través de descargas y medios digitales. En segundo lugar, durante el periodo de aislamiento que nos convocó esta lamentable contingencia sanitaria, durante el primer semestre del año 2020, se tuvo un alto crecimiento en el empleo de este tipo de comercio. En tercer lugar, por equidad, el sector digital registró en México el 5% del Producto Interno Bruto, similar al sector de la edificación, la industria alimentaria, más las bebidas y el consumo del tabaco. Entonces, dentro de este marco de esta nueva política tributaria, tres son los agentes hacia los que va dirigido, a saber, el prestador de servicios, el usuario y los intermediarios. ¿Mediante qué? El uso de una plataforma tecnológica
que permita la prestación de servicios y la enajenación de bienes. Entonces, la reforma propuesta por el tratamiento fiscal en cuanto al ISR consiste en adicionar al capítulo segundo de los ingresos por actividades empresariales y profesionales del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sección 3, que a la letra dice: de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Así textualmente señala este precepto, ¿sí? Podemos nosotros de este capítulo establecer los siguientes aspectos. En el primero, los sujetos del impuesto serán las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través del Internet. ¿Mediante qué? Plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares que participen en la oferta y demanda de bienes y servicios proporcionados por terceros, por ingresos que perciban para la realización de las actividades mencionadas a través de los citados medios tecnológicos. En segundo lugar, para el pago del impuesto, se propone que éste se haga mediante un esquema de retención que efectúen estas personas, en este caso las morales, residentes en México o en el extranjero, con o sin establecimiento permanente en el país. Así, también refiere a las entidades jurídicas extranjeras que proporcionen de forma directa o indirecta el uso de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. En tercer lugar, se establece una retención sobre el total de los ingresos que las personas físicas perciban efectivamente por conducto de los citados medios, sin incluir el IVA, teniendo el carácter de pago provisional. En cuarto lugar, dice esta manera de que estamos desentrañando el contenido, las plataformas deberán entrar a la mencionada retención a través de una declaración que se presentará a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, al mes por el que se efectuó la retención respecto de cada persona física que prestó sus servicios o enajenó bienes. En quinto lugar, que estamos numerando, tratando de desglosar, en el caso de las personas físicas que obtengan ingresos por actividades realizadas en línea, es decir, en medios digitales, se propuso que con ingresos de hasta 300,000 pesos anuales puedan considerarse la retención efectuada como pago definitivo, siempre que además de estos ingresos solo obtengan ingresos por salarios e intereses. En sexto lugar, podemos señalar como último aspecto, esta reforma excluirá los ingresos percibidos a través de estos medios, sobre todo tratándose del régimen de incorporación fiscal, famoso RIF, toda vez que el esquema de retención, señala, no es compatible con las reglas de operación de dicho régimen. Bueno, aunado al anterior, pues debemos considerar que es comprensible y encuentra su sustento incluso a nivel interno e internacional, sobre todo, la intención de elevar la recaudación por parte del Estado mexicano. ¿A través de qué? Pues de las actividades que realiza la autoridad en materia fiscal, ya que estas, pues no cabe duda, son atribuciones legítimas. Sobre todo, pues considerando que los negocios, empresas y las aplicaciones que operan en línea, los mercados digitales, a través de estas plataformas, deben pagar a la hacienda pública lo que la ley les corresponde, ¿no? Al estar sujetas al pago de impuestos sobre la renta y del IVA, del valor agregado. No obstante lo anterior, pues nosotros debemos considerar las consecuencias del impacto de dichas medidas, sobre todo en el hoy por hoy, ante la presente crisis sanitaria, ¿no? Que ha afectado pues la economía de todos nosotros, todo el pueblo mexicano. El pago de los impuestos, pues deberá o necesitamos que exista un ajuste, que se traduzca obviamente en un aumento, pues ni modo, a los precios de los productos y a los servicios, con la finalidad precisamente de defender las utilidades. Por un lado, pues tenemos los prestadores de estos servicios
que pagarán el ISR, que es un impuesto directo, y al mismo tiempo el IVA. Pues el IVA se considera un impuesto indirecto. Y todo será trasladado y pagado por nosotros los consumidores finales. Tampoco podemos cegarnos y obviar el problema desde el punto de vista tributario, que esto significa, pues sin duda alguna para la Secretaría de Hacienda, que carecería de forma para gravar bienes intangibles. Y aún así, se decidió gravar los siguientes 4 tipos de modelos o de modelos de negocios, ¿no? Vamos a ver cuáles fueron los 4 tipos que decidieron ellos grabar. El primero, la primera modalidad, la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información de video, audio, música, juegos, incluyéndose los juegos de azar, así como los contenidos multimedia, ¿sí? Ahí se dice que esto obviamente va a estar grabado, pero también se señala, no se aplicará a la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas. Segundo punto. Los de intermediación entre terceros, que sean oferentes de bienes o servicios, y los demandantes de los mismos. No se aplicará, también así lo señala, a servicios de intermediación que tengan por objeto la enajenación de dichos bienes inmuebles. Los clubs en línea o páginas de citas. 4. La enseñanza a distancia o aplicaciones de test en línea o digitales. Bueno, ante esta alza lamentable en los precios, se generará una ola de desincentivación, pudiéramos decirlo, entre los consumidores digitales, considerando sobre todo la actual situación económica, que como todos sabemos, pues es muy lamentable, ¿no? Y esta situación económica de la mayoría, pues generará que incluso algunos pues no estén en posibilidades de adquirir lo que se oferta a través de las diversas plataformas tecnológicas y las aplicaciones en línea. Sobre todo que estamos lamentablemente ante una ausencia de políticas que nos incentiven el uso de estos medios digitales y obviamente permitan robustecer esta economía digital. Pudiéramos afirmar, sin el hecho de ser muy temerarios, que si en realidad se hubiera buscado conseguir el objetivo de la recaudación, se debieron implementar estas a la par del nuevo esquema fiscal para lograr una transición integral de un mercado físico a un mercado virtual. Así, también podemos reconocer que grabar los servicios que se ofrecen a través de canales digitales pues no resolverá por completo todos los problemas fiscales más importantes pues, que tiene nuestro país. Aún fíjense bien, cuando se estime que en un futuro se pretende o buscan recaudar hasta 100,000 millones de pesos por esta clase de impuestos que se va a establecer a las plataformas digitales, específicamente durante el actual periodo que estamos viviendo de crisis sanitaria, ya que esto pues, pudiera ocasionarnos un efecto completamente contrario. Por otro lado, se pretende frenar la aceleración del mercado digital y además incentivar el uso del dinero en efectivo, con el objeto de adquirir bienes a costos más bajos, evadiendo con ello el pago de los impuestos. Esto debido a que los usuarios que abandonen las compras en línea también saldrán del radar de los medios de pagos electrónicos o digitales. Pues como es evidente este panorama, para los negocios, pequeñas y medianas empresas que apenas inician, esto representa y significa un desacelerador del emprendimiento dentro de este mencionado digamos, ecosistema digital o en línea, lo que obviamente está lejos de crear una verdadera equidad, pues no tendrán la capacidad para cubrir el trabajo técnico que garantice, entre otros aspectos, que los sistemas de facturación funcionen adecuadamente, pues el proceso de adaptación de dichos sistemas para todas las plataformas es sumamente complejo. Y la complejidad se debe a la novedad, entre otros muchos aspectos, ¿no? Debiendo principalmente a que este tipo de negocios digitales
pues no están preparados o no tienen la experiencia, ni se encuentran en condiciones para llevar a cabo la retención del impuesto sobre la renta, que además puede darse el caso que esté mal calculado en la propuesta, porque obviamente se calcula sobre el costo de bien o servicio y no sobre las ganancias obtenidas, como sería lo más certero para realizarse. Debido a lo cual, solo aquellas plataformas de servicios digitales que operen globalmente y que se han establecido en nuestro país están parcialmente preparadas. O sea, todo fue vertiginoso, pero ya se venía contemplando la imposición de este capítulo, ¿no? ¿Por qué decimos que están parcialmente preparadas? Pues para esta nueva regulación fiscal, ¿no? Que naturalmente, como les insisto, ya la esperábamos, ¿sí? Ya se esperaba, pero obviamente no permite que se generen condiciones de equidad fiscal entre estas empresas y los negocios tradicionales que con motivo, insisto, de esta situación, migrarán o han tenido que migrar vertiginosamente a las plataformas digitales en el hoy por hoy. Bueno, lo anterior adquiere mayor relevancia si tomamos en consideración que las reglas de operación de estas nuevas medidas tributarias aún no son claras, son ambiguas, pudiéramos decir, son muy novedosas e implicarán cambios en los sistemas de operación de las empresas. Otro aspecto importante es que la implementación de esta política tributaria atenta, pudiésemos decir así, insisto, de una manera temeraria, con el texto del artículo del capítulo, 19 del TECME, por todas las razones que ya hemos expuesto con anterioridad, y también por la celeridad vertiginosa con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que lo tenemos contemplado en la OCDE, que señalan o indican que aquellos países que vayan a trabajar en un esquema de retención de impuestos deberán hacerlo con la iniciativa privada y darles un plazo de 12 meses para implementarlo, ¿sí? Situación que obviamente pues no se pudo respetar, ya que del 31 de enero al 1 de junio de este año no transcurrieron más que escasos 4 meses, un tiempo que además es corto para ejecutar la retención de impuestos, según las reglas establecidas en la miscelánea fiscal 2020. Bueno, ¿todo esto a qué nos obliga? Pues nos obliga a pensar y a trabajar para mejorar la regulación en esta materia, permitiendo pues que esta incentive el desarrollo del comercio digital, que es lo que queremos, sin perjuicio de las importaciones, sin perjuicio de los comerciantes que deban cumplir con sus obligaciones fiscales y que además se protejan las transacciones, la información de los consumidores y todos los sectores productivos de nuestro país. Bueno, ya me estoy acercando al final de la conferencia. Entro al aspecto de la política tributaria. Si partimos de la premisa de que esta situación que acontece actualmente en nuestro país y en el mundo, sobre todo en nuestro país, en relación a la fiscalización del comercio digital, logramos evidenciar que el auge que ha tenido este comercio a nivel internacional, esto, sobre todo en nuestro país, donde, como ya se mencionó, gran cantidad de personas, tanto físicas como morales, de todos los tamaños y niveles, pequeña, mediana, gran empresa, como gusten llamarle, se han involucrado sin duda alguna en la prestación de estos servicios o en la enajenación de bienes. ¿Mediante qué? Pues mediante el uso de estas plataformas digitales. Ya ha surgido la eminente preocupación y la necesidad, sobre todo, de verificar que efectivamente los involucrados cumplan con las distintas obligaciones fiscales previstas o establecidas en los ordenamientos legales, toda vez que dichas obligaciones surgen como una consecuencia de la realización de dichos actos de comercio. Bueno, para lograr lo anterior necesitamos contar con un marco regulador general, tanto a nivel interno como internacional, que nos proporcione luz, que nos proporcione claridad sobre las cuestiones jurídicas, como son la determinación del lugar donde se efectúan y perfeccionan dichas operaciones, así como el respectivo tratamiento fiscal para el cumplimiento de este objetivo. Pues sin duda alguna se ha venido trabajando en ambos niveles desde ya hace algunas décadas.
Y ahora pues va a llegar el momento en que tenemos la imperiosa necesidad de analizar lo que se ha alcanzado en este famoso capítulo 19. Entonces, nosotros podemos señalar que en primer lugar se debe partir a nivel nacional de la trascendencia que hoy por hoy reviste nuestro comercio electrónico. En el ámbito fiscal, esto impacta a lo previsto contemplado en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece a la letra como una de las principales obligaciones de nuestro pueblo, cito, artículo cuarto, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio, en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Del precepto anteriormente señalado, derivamos que todos los ciudadanos pues debimos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, por lo que sería, y podemos hacer un particular énfasis aquí, ilegal que las personas que se dedican precisamente a la realización de estas transacciones electrónicas incumplan o cumplan de forma adecuada con sus obligaciones fiscales, hecho que se traduciría en una transgresión o violación al principio de proporcionalidad y equidad tributaria, contenido en el mencionado precepto constitucional. Aunado a lo anterior, el hecho de no gravar las transacciones digitales, pues generaría una competencia desleal entre ¿quién? Pues los proveedores, tanto de bienes como los prestadores de servicios. Todos ellos desarrollan su actividad económica en espacios físicos y en comparativo con los que lo desarrollan mediante estas plataformas digitales. Bueno, en este marco de referencia, nosotros podemos afirmar que probablemente se genere un conflicto entre quienes los diversos organismos internacionales. Ya señalamos lo que establece la OCDE, podemos señalar también lo que establece la CEPAL, que han discutido precisamente sobre esta forma, este tipo de fiscalización que deben tener las empresas dedicadas a las transacciones realizadas por medios digitales. Y en su caso, establecer al país caudatoria. O sea, aquí tenemos que estar muy observando de una manera muy objetiva cómo se va a realizar esta clase de tributación. Pudiéramos señalar que el punto toral de esta problemática se centra en determinar el lugar en el que se va a llevar a cabo la transacción, la compra-venta, tanto de bienes como la prestación de servicios, y sobre todo donde se obtiene la renta, ya que en la mayoría de los casos intervienen sujetos de distintas jurisdicciones fiscales, o sea, Canadá, Estados Unidos y México. Pues derivado de esta situación han surgido diversas propuestas para el trato fiscal que se debe dar a dichas empresas. Y podemos nosotros mencionar cuáles son las tres principales corrientes que resaltan en este aspecto. La primera corriente propone no gravar estas transacciones. La segunda señala que la opción más viable es la implementación de un impuesto especial al comercio electrónico digital, cuantificable, dice esta propuesta, mediante el uso de acceso ancho de banda, la descarga de programas informáticos, precisamente a través de la Internet, y ejemplo de ellos es el BitTax, cuya base gravable es el número de bytes utilizados en cada transacción. Y la tercera y última corriente es la propuesta que realizan los organismos internacionales, a los que ya mencioné, CEPAL y OCDE. Ellos indican que es conveniente modificar los impuestos ya existentes. En este sentido, es que México, en concordancia con las recomendaciones que nos dan estos citados organismos internacionales, han determinado que los residentes en el extranjero que prestan sus servicios en el territorio nacional deberán pagar impuestos por los ingresos que reciben de los consumidores mexicanos. ¿Qué impuestos? Los del concepto de IVA. Así, pues lo ha determinado la OCDE al recomendarnos o recomendar a los países implementar el principio de destino para asegurar que en las operaciones transnacionales el IVA
se cause y se recaude en la jurisdicción donde ocurre el consumo final. Por otro lado, esta disposición no la contempla de esta manera con el ISR, ya que estos organismos al que hice referencia, en conjunto con lo que llamamos el Grupo de los 20, famoso G20, en su documento denominado Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imposible y el Traslado de Beneficios, señalaron que este impuesto aplicado a las transacciones digitales puede aumentar la oportunidad para la elusión y la evasión fiscal, dando con ello la dificultad de fiscalizar y atribuir los ingresos generados en esta clase de operaciones, sobre todo entre multinacionales, a las jurisdicciones en las que dichas operaciones tienen impacto o injerencia. Bueno, estas corrientes que han surgido como respuesta a la necesidad de crear modelos tributarios distintos, adecuados a la actual globalización económica y a las nuevas tecnologías, salvo la primera postura a la que ya hice referencia, que rompe con el principio de equidad tributaria, tratan de gravar o de adecuarse a la forma en que se desarrollará la economía actualmente. Pues todo esto resulta natural y todo esto ha motivado una serie de críticas, de opiniones favorables, desfavorables. O sea, estamos frente a una nueva situación, ¿sí? Que lo vamos a ver cómo se va a desarrollar en los próximos años. Cito un ejemplo, el byte tax, que mediante el uso de la lógica binaria buscará gravar aquellos impulsos que permitan trasladar tanto productos como servicios para gravar todas las actividades que se desarrollen en el comercio digital o electrónico, a través del medio, obviamente, por el que se transmitan las órdenes de comprar y vender bienes y prestar servicios. Todo esto representa el impulso electrónico informático, el byte. Esto es ni más ni menos el telos de este impuesto en particular y por ende lo hace blanco o lo posiciona en un punto de fuertes críticas. ¿Por qué? Pues porque al limitarse en gravar el medio y no el objeto o bien intangible, en realidad no grabará directamente el valor. La capacidad contributiva transmitida, pues solo se limitará al medio para hacerlo, lo que nos conduce a que la base económica no tenga nada que ver, o sea, no esté conectada, no esté vinculada directamente con el gravamen. Además, no se prevé un escenario futuro, ya que si en los siguientes años el comercio digital encuentra otra forma para su realización, precisamente derivado de estos avances tecnológicos, desplaza a los ordenadores y este impuesto pues quedaría definitivamente obsoleto y eficaz. Repito, esto es novedoso, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el futuro. Por lo que hace a la tercera corriente que ya señalé, México, pues lo que ha adoptado es, y debemos destacar este hecho, de que la solución ante esta problemática no requiere precisamente de la invención de un gravamen nuevo, es decir, novedoso, ¿no? Sino al contrario, de dar el correcto tratamiento y la aplicación al sistema que ya tenemos. México, junto con otros países de América Latina, como son Colombia, Argentina, Uruguay, por citar algunos, y en otras partes del mundo, Australia, e incluso la propia Unión Europea, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pues han impulsado definitivamente el cobro del IVA al comercio digital, a este comercio en línea, online, y obviamente en esta matriz que vamos a esquematizar, las particulares de este cobro en los referidos países se presentan de la siguiente manera. Bien. Desde el 2017, ahí está el esquema, Australia tiene una tasa de IVA del 10%, Colombia desde el 2018, 19%, Argentina, 21%, Uruguay, 18%, y la Unión Europea depende de cada uno de los países que forman parte de este proceso integracionista, ¿no? Donde tenemos, obviamente, recuerden, la legislación de la Unión Europea, tribunales
de la Unión Europea, Constitución de la Unión Europea, ¿sí? Entonces, todo esto también se va a tomar en consideración. Dependerá de cada país miembro de la Unión Europea. Bueno, precisamente como parte de la adopción de esta corriente y en concordancia con los principios y las reglas de los organismos internacionales, es que desde el 1 de mayo de 2019, en nuestro país entró en vigor la norma mexicana de comercio electrónico, NMX-001-SCFI-2018 de aplicación voluntaria. Pues hasta el momento, de forma más reciente, como ya se notó, de la Ley de Ingresos y sus implicaciones al fungir un gravamen a las empresas extranjeras dedicadas precisamente a las plataformas digitales comerciales, así como para hacer retención de los mismos, específicamente de los comerciantes mexicanos, que obviamente participarán en estas plataformas, en esta clase de comercio. Bueno, a efecto de concluir y ya propiamente para entrar en las reflexiones finales muy puntuales, debemos tener claro el panorama. Pues tras la crisis financiera de 2008, los países del G20 al que hice referencia, ellos impusieron impuestos en la parte superior de su agenda y han liderado una constante lucha contra la evasión fiscal, específicamente contra la erosión de la base y el cambio de beneficios, BEPS, como les señala. Y esto se refiere a las estrategias de planificación fiscal que explotan brechas, obviamente, desajustes en las reglas fiscales y sobre todo para trasladar artificialmente los beneficios a lugares bajos o sin impuestos, como donde hay poca o ninguna actividad económica, o bien para erosionar las bases impositivas a través de pagos deducibles como intereses o regalías. Bueno, aunque algunos de estos esquemas utilizados son ilegales, pudiéramos decir, operan al margen de la ley, la mayoría no lo son, están perfectamente contemplados. Entonces, ¿esto qué representa? Pues socava la equidad y la integridad de los sistemas tributarios, porque las empresas que operan a través de las fronteras pueden utilizar los famosos BEPS. ¿Para qué? Pues para obtener una ventaja competitiva sobre las demás empresas que operan a nivel interno, es decir, a nivel nacional de cada uno de estos países. Aunado a lo anterior, es decir, cuando los contribuyentes ven a las corporaciones multinacionales evadiendo legalmente el impuesto sobre la renta, pues esto también socava el cumplimiento voluntario, ¿no?, por parte de todos los contribuyentes. Pues entonces tanto el G20 como la OCDE han trabajado juntos dentro del marco inclusivo que se denomina OCDE/G20 sobre precisamente la aplicación de los BEPS, donde se requiere la participación de más de los 135 países y jurisdicciones que formamos parte de estos organismos y que convocan sobre todo y colaboran para publicar desde el 15 de octubre, desde el 2015, ¿sí?, 15 recomendaciones finales para enfrentar la evasión fiscal hasta ahora. Nada más las voy a señalar por obviedad de tiempo, pero en el documento que enviaré a la asociación, ¿sí?, ahí están desglosados todos de estos aspectos. Primero, acción primera, abordar los retos de la economía digital para la imposición. Acción segunda, neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. Tercera, refuerzo de la normatividad sobre compañías foráneas controladas. Cuarto, limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y otros pagos financieros. Quinta, combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. Sexto, impedir la utilización abusiva de convenios. Séptimo, impedir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente. Octava, ellos llaman
la parte de los intangibles, o sea que ya estamos en presencia de los servicios. 9, los riesgos y el capital. La acción 10 habla de las transacciones de alto riesgo. La 11 establece metodologías para la recopilación y el análisis de datos. ¿Sobre qué? La erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y sobre las acciones para enfrentarse a ella. La 12, exigir a los contribuyentes que se revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. 13, reexaminar la documentación sobre precios de transferencia. 14, hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias. Y 15 y última, desarrollar un instrumento multilateral, es decir, de todos los países que pertenecemos tanto a la OCDE como al G20. Bueno, la implementación de estas medidas pues mejora sin duda alguna la coherencia de las normas fiscales o intenta mejorar la coherencia de las normas fiscales internacionales y garantizar un entorno fiscal más transparente. Además, esto nos permitirá abordar los desafíos fiscales derivados del hoy por hoy, la digitalización, que son, sin duda alguna, una política clave en relación a las acciones que México ha adoptado. Y pudiésemos decir que con este capítulo tenemos un ejemplo que buscamos dar obediencia y cumplimiento para, sobre todo, cumplir con excelencia las acciones que referí en estos 15 puntos ya citados. Para concluir, daré solo 2 reflexiones. La primera, con la firma del TECMEC y la incorporación del comercio digital en el capítulo 19, se logró eliminar obstáculos injustificados al comercio, que obviamente ya se venían realizando a través de los medios electrónicos. Se busca dotar a los inversionistas y empresas de una mayor certeza jurídica y garantizar un entorno digital o en línea seguro. Seguro para los consumidores y para ellos mismos, toda vez que este comercio electrónico dará mayor impulso al intercambio de productos digitales. Abrirá sin duda alguna la pauta para generar una competencia a nivel internacional. Hará, pudiésemos decir o asegurar, las transacciones más seguras en materia electrónica y evitará un trato diferenciado o desfavorable a las economías participantes, bien sea en productos digitales producidos en territorios distintos y sobre todo en materia de derechos del consumidor, ya que se incluyó, como lo dije, la validez de las firmas electrónicas, a efecto de fortalecer y generar una cooperación entre agencias protectoras de los usuarios al comercio electrónico. La segunda reflexión, y con esto concluyo, la entrada en vigor, sin duda alguna, de esta nueva política tributaria y sobre todo de nuestro país en materia de comercio digital y sus cambios fiscales, contemplados tanto en la propia señales, simplemente contravienen el capítulo 19. En específico, el artículo 19.3 del nuevo tratado del TECMEC, al pretender gravar a las plataformas digitales y concordar con los principios de la OCDE que prevén precisamente un plazo de 12 meses para implementar esta clase de políticas fiscales. Y además, pues lamentablemente en medio de esta crisis sanitaria y económica, se generará un aumento, que ya lo estamos viviendo, en los precios de los productos, la prestación de servicios, y que será cubierto, como ya también lo señalé, por los prestadores de los mismos y nosotros los consumidores finales. Pues, apreciables miembros de esta honorable asociación, ha sido para mí una verdadera distinción y un honor compartir esta mañana con ustedes y sobre todo darme la oportunidad de hacer uso de la voz con tan distinguido auditorio. Espero que los aspectos abordados, sobre todo a nivel internacional, que en especialidad el comercio internacional, pues hayan resultado de su interés. Y hago votos por el crecimiento de su ANEFAC y pues cedo el micrófono al doctor Celso López y nuevamente agradezco la atenta invitación y un abrazo a la maestra Alejandra Falcón y a Vanessa Rivera.
Muchas gracias, doctora. Le agradecemos sinceramente esta atención que ha tenido con nosotros en la delegación. Su ponencia ha sido de sumo interés. Definitivamente, no solamente se hace interesante por la naturaleza misma, sino por el momento en el que estamos cursando. Es un tema que ha sido de profundo análisis por parte de nuestra delegación. Lo tenemos generando una serie de controversias que se han planteado incluso con nosotros como parte de la Junta de Síndicos, sobre todo por la manera en la que se han venido dando las prevenciones que usted nos hablaba. Le agradecemos mucho, de verdad, esta oportunidad de conocer sus consideraciones alrededor tan puntual del tema y desde luego esperamos que en el futuro pudiera aceptarnos nuevamente una invitación a participar como lo ha hecho en esta ocasión. Le agradecemos mucho y quisiéramos de manera simbólica, en tanto se lo hacemos llegar de manera personal, extenderle este testimonio de agradecimiento a nombre de la delegación para que dejar constancia de esta presentación que tan amablemente ha tenido la oportunidad de brindarnos. Quisiéramos quiero hacerlo en nombre de toda esta delegación y a nombre propio, desde luego. Y en breve hacerle llegar este documento en la manera en la que usted nos indique. Le agradecemos mucho, sinceramente, doctora. Esperamos tenerla pronto en nuestra tierra o tener la oportunidad de visitarle en donde se encuentra y estar de manera presencial en cada ponencia que usted plantee sobre estos temas tan interesantes. En nombre de mis compañeros, de los miembros de esta delegación, y en el propio, quiero darle sinceramente un agradecimiento por esta dedicación y esta oportunidad de transmitirnos esta información tan importante en la que se hace contener su ponencia. Muchas gracias, doctora, y es un placer haberla tenido con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor. La verdad ha sido para mí un verdadero placer, doctor Celso López. También Dios permita que en un futuro nos conozcamos físicamente y no por estos medios virtuales. Pero enviaré el documento por escrito para que los miembros puedan tener acceso al mismo. Forma parte de un capítulo de un libro que estamos próximos a editar. Y nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes.